Un día como este, 26 de febrero de 1815, ocurre uno de los momentos en la historia más sorprendentes de un escape. Napoleón Bonaparte se va de la isla de Elba. Sí. ¿Del Bester? Elba, sí. Y pasa algo muy curioso, porque en Francia habían puesto otra vez al rey, al hermano del rey que guillotinaron. Pero en los periódicos de Francia dice, el monstruo escapó de su jaula. Dice, ya que desembarca Napoleón, avanza hacia el centro del país. Y luego, ya que iba a la mitad del camino, el general Napoleón se acerca ya a París, y ya que llegaba a París, el emperador llegó. Es una de las Sí. curiosidades más sorprendentes de cómo la prensa Sí. está como veleta, ¿no? Como- A la situación, adaptándose a los días que Pues corren. aquí en México pasaba eso, cuando Carranza y los revolucionarios estaban lejos, ahí en el norte, eran unos alborotadores bárbaros. tales por cuales, que no sé qué, pero iban avanzando y no, los revolucionarios, y ya después el señor primer jefe del ejército constitucionalista entra a la Ciudad de México. El rey Luis huyó y Napoleón ofreció la paz y una reforma constitucional. Las monarquías absolutistas europeas respondieron declarándolo fuera de la ley. Pero ya después, cuando lo volvieron a agarrar, se aseguraron de meterlo casi en una tumba y de asesinarlo envenenándolo. Pues es que la primera vez no era una cárcel. Se despidió de todos y les dijo, ay, nos vemos, me voy a subir. Se subió al barco, llegó, ya lo estaban esperando, se subió a su carroza y vámonos. Y Elba está muy Sí. pegada a tierra firme. Sí, se fue un barquito, se ve cuando desembarcó y cuando se distrajeron los guardias. No, hombre, ya lo esperaban los hombres en el Entonces, puerto y caminando llegó sin un balazo. Era muy Sin un grande, Bueno, era muy importante. Consiguió, y la gente lo entendió, los cambios, convirtiendo a Francia en el país más próspero, más reluciente de leyes. aquella época. Y se mantenía muy informado de lo que pasaba. Esperó el momento preciso para... Se aguantó, esperó que las cosas se pusieran difíciles con los zares, ¿no? Que empezaran a querer dominar y que los franceses se sintieran amenazados sin nadie que los defendiera. Y entonces es cuando aprovecha. Un día como este también, mira, una curiosidad. 26 de febrero del 33, Hitler ordena construir Volkswagen. Es imposible referirse a la historia de esta marca sin hacer referencia al famoso escarabajo. Literalmente la palabra Volkswagen significa el coche del pueblo. En Alemania la idea del coche para el pueblo no era nueva. Antes se habían producido esfuerzos para crear coches sencillos para poder ser producidos internamente, pero ninguno resultó del todo satisfactorio. Casi todos los anteriores a 1930 fueron diseñados en forma sencilla hasta que llegó el Volkswagen casi perfecto. Bueno, sobrevivió a nuestros días. no, y otra cosa que metió Hitler fueron la supercarretera, no existía ese concepto. Entonces, carretera pavimentada de concreto y de doble carril. ¿Qué más quieres? Triple, él hace las autobahn de triple carril pensando en conectar toda Alemania. Y luego dice, ¿y en qué las ocupamos? Si no tenemos coches, ¿no? Bueno, Y entonces copian el Porsche y de ahí toman la idea para Es hacer Porsche el Volkswagen. creador. No, Sí. es Porsche el modelo original. Ferdinand. Ferdinand Pero lo Porsche es diseña. el que incluso diseña no. el... Sí, sí. No es cierto, es como un mito que lo diseñó Ferdinand Porsche. Él tenía su Porsche y lo hizo. Y Hitler fue el que lo diseña, Hitler es el que lo dibuja. El otro era un ingeniero. Ferdinand Porsche era un ingeniero que tenía el motor, que era lo que querían. Ese motor fue tan efectivo que el Afrika Korps, pues triunfó. A pesar de que
era un vehículo que todos despreciaban. Sin agua. Sin agua, funcionaba todo. Y lo más curioso de la Volkswagen es cómo que termina la guerra. Es un éxito el coche, ¿no? Porque había anfibio, que fue el Jeep para el desierto. Pero les dicen a los ingleses, pues aquí está la fábrica de Volkswagen, llévensela. Dicen los ingleses, Volkswagen, fuchi, lo desprecian. Un mayor inglés dice, no, pues sí vale la pena, vamos a echarlo a andar en Alemania. Pero no se lo quieren llevar a Inglaterra, le hacen el feo. Lo desprecian vilmente, dicen, esa porquería no es digna de nosotros. Bueno, los ingleses fabricaban puro coche de culto. Eran el Bentley, el Rolls Royce, Había muchas otras marcas. No, había más marcas. Los Morris. El Morris, pero el Morris era un coche que no era nada económico, nada baratito. El Morris era Minor pequeño. era chiquitito. Mini Morris. Y el Mini era Mini Morris. Y Pues todos los tenían italianos todo. fueron los que compitieron más por el Volkswagen contra y no lo lograron. Claro, con Ahora los de la Fiats. No, el Citroën 2B. Ese es francés. de las supercarreteras que construyó Hitler, desde luego que no estaba pensando en coches, estaba pensando en tanques. En movimientos aviones. militares. En aviones. Ahora, Hitler llega al poder en enero de 1933, o sea, esto es un mes después de que llega, decide hacer los coches y también decide ampliar las carreteras. En ese momento todo fue simultáneo. 8.